¿Se me escucha, señores? Buenas. Sí, buenas noches, ingeniero, sí se lo escucha. Ok, Yori. Yori, te he enviado un documento mientras van ingresando los compañeros. A ese documento le adjuntas la lista de alumnos que van a ir el miércoles, el viernes, y lo entregas en mesa de parte, por favor, de Sedapar. ¿De acuerdo? Y me envías, lo escaneas el cargo y me lo envías. ¿De acuerdo? Sí, ok, ingeniero, ok. Listo. Ya. Para agilizar los trámites y enviarlo a gerencia arriba para que ya no digan nada, ¿ya? Luego ya Ingeniero, coordinamos lo de... disculpe, eso es de manera presencial, ¿verdad? Sí, 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 lo que se recomienda es de presencial para que como vean ahí el cargo, de una vez ya no tengamos problemas después. Ya, ok, ingeniero, listo. Date una vuelta ahí por Sedapar, mesa de partes. Bien, vamos a comenzar entonces la clase que debíamos de ahora. Vamos a ver, la próxima clase estoy yendo para allá, clases normales, el examen el jueves. Vamos a compartimos. Vamos a ver. ¿Se observan las diapositivas, señores? No sé si se observa. Bien, entiendo que se observa. Vamos a hacer lo que es la DBO. Vamos a hablar sobre un parámetro muy importante. Las próximas clases vamos a seguir diseñando. Nos falta todavía partial, nos falta tanque de homogenización, nos falta valores, límites, ECAS, BMAs, ¿no? Nos faltan todavía esas clases que obviamente ya serán pues para el final, ya para el final. Pero bien. Vamos a hablar entonces ahora de la DBO, un tema muy interesante. Bueno, la idea es pues poder encontrar, ¿no? Las curvas de la DBO. Ustedes entiendo que más o menos están familiarizados con las curvas de la DBO, ¿no? Es más o menos al quinto día, hay un giro adicional, una silueta conocida de la DBO, pero vamos a conversar qué hay dentro de la DBO. Que si bien es cierto es la demanda bioquímica de oxígeno que necesita la materia orgánica o el microorganismo para degradar esa materia orgánica existente pues en el agua, ¿no es cierto? Sí, pero vamos a ver qué hay más adentro, ¿no? ¿Qué más? ¿De qué se trata esa materia orgánica o por qué necesita ese oxígeno, este microorganismo para degradar, ¿no? Para degradar. Vamos a ver. Entonces, pues obviamente vamos a tener que conseguir coeficientes, ¿de acuerdo? Constantes. Justamente estas constantes nos van a permitir decir con qué velocidad se está degradando la materia orgánica o se está biodegradando en este caso, ¿no es cierto? La materia orgánica, en este caso, carbonosa, pues, ¿no? Materia orgánica, sinónimo de carbono, ¿ok? Ok, ¿ya? Entonces, pues vamos a encontrar, obviamente también, temas de, vamos a hablar de la DBO límite, de la DBO 5 también, ¿no? De la DBO. Ok. Entonces, yo puedo conseguir, ¿de acuerdo? Esa ecuación, o la idea es encontrar esa ecuación a partir de los valores que nosotros podemos ir monitoreando en el laboratorio. ¿No? Entiendo que ustedes han hecho esto, me imagino, pues a ustedes les habrá afectado la pandemia, no sé, pero me imagino que lo habrán hecho el método Winklet, por ejemplo, ¿no? En la DBO, ¿cierto? Sí, pues. Ahora lo vamos a hacer de otra manera. La idea es encontrar, señores, esta ecuación. ¿De acuerdo? Esta ecuación, la DBO límite usted lo va a tener, ¿no es cierto? Siempre pues la DBO límite es la DBO que se mide en el laboratorio al final, a los 20 días. Ese es un dato. El tiempo es 20 días, ¿no es cierto? El K, ese es lo que no tenemos. Y ese es el que queremos encontrar,
¿De acuerdo? Ese es el que queremos encontrar. ¿Ya? Entonces, recuerda que esa constante K vamos a conseguir a través de unos valores medidos reales en el laboratorio. Vamos a darle siluetas, curvas que se parezcan a la curva de la DBO y vamos a conseguir, ¿de acuerdo? Esa constante. Sin embargo, las constantes, obviamente en el laboratorio, son diferentes, ¿no? A los valores de repente en el mismo campo. Porque usted puede estar haciendo, por ejemplo, el laboratorio en Puno, perdón, el monitoreo en Puno y lleva las muestras a Lima. Entonces, tenemos que corregir esas constantes, ¿ok? Esa constante real al final será pues corregida como una constante K20, que es el que encontramos, multiplicado por una constante térmica elevado a la T menos 20, a la temperatura menos 20, ¿ok? Esa constante química, o perdón, térmica, va a depender obviamente de la temperatura y va a tomar varios valores realmente, ¿no? Si por lo general estamos normalmente entre los valores de 10 y 30, por ejemplo, grados centígrados, el valor va a estar en 1.047. Obviamente van a haber muchos más estudios y en adelante habrá más estudios que intenten categorizar, ¿no? Inge, porque solamente hay rangos de 10 a 30. Bueno, pues ahora hay estudios que pueden haber más rangos para la constante térmica. Como por ejemplo, si usted está en el rango de 4 a 20, la constante térmica puede ser 1.026. ¿De acuerdo? Y si está a mayor, pues esa constante será mayor por esa temperatura, ¿no? Por esa temperatura. Entonces usted tendrá que elegir el valor según la temperatura y corregir. Una vez que encuentre esa constante de laboratorio, usted corrige a lo real, ¿no? A lo real. Entonces vamos a intentar encontrar esa constante de biodegradabilidad. ¿De acuerdo? Y lo que usted va a tener son datos. Datos pues en el laboratorio, cuando usted va a hacer la medición, ¿no es cierto? Usted puede medir. Bueno, usted cuando hace el método Winkler normalmente mide pues al día 5 y al día 20, ¿no es cierto? Al día 5 o al día 20. Sin embargo, hoy en día la forma de hacer DBO es mucho más sencilla, ¿de acuerdo? Haces como si fuese el método Winkler, prepara la solución y tal, pero usted puede usar tranquilamente unos 5 o unos 6 recipientes, ¿de acuerdo? De manera, oscura obviamente los recipientes por el tema del sol, ¿no? La luz. Y usted va a medir, en vez de medir la cantidad de oxígeno que se está consumiendo, usted va a medir la cantidad de CO2 que se está produciendo, ¿no es cierto? A través de las presiones que usted genera. Entonces, por defecto, usted podrá conocer, ¿no es cierto? Cuando usted mide por un tema de presiones, obviamente se puede convertir al consumo, ¿no es cierto?, de oxígeno. Va a poder ver en el día 1 qué cantidad de oxígeno se está consumiendo a través de la producción de CO2, que está obviamente llevándolo como un tema de presión. Esa es una forma de medición. De hecho, bueno, en el 2020 se pidió, 19, perdón, antes de la pandemia, se pidió este instrumento pues a la facultad, ya se había, pues estaba en orden de servicio y todo eso, y no sé por qué se cayó. De hecho, pues ha sido interesante tener estos equipos para poder hacer los muestros, los monitores, ¿no? Pero bueno, usted lo deja en la refrigeradora con un vibrador abajo, con unas piedritas, bueno, con unos aceros realmente dentro de la botella, como unos imanes, y esto van girando para que no haya un asentamiento nada más, y va pasando el tiempo. Dentro de la botellita los microorganismos van actuando, van consumiendo, van degradando la materia orgánica, ¿no es cierto? Al momento de degradar la materia orgánica, pues están consumiendo el oxígeno, ¿no es cierto? ¿Y qué están haciendo también? Están liberando el CO2. Entonces, en ese tiempo hace que nosotros podamos tener como unos cabezales, como unos manómetros y medimos pues ese CO2 y por diferencia podemos medir el oxígeno nosotros que necesitamos.
Entonces, por ejemplo, para esta muestra, es cualquier muestra que usted pueda tener, estos son datos reales. Para el primer día, nosotros tuvimos una DBO de 69 miligramos de oxígeno por litro. En el día 2, 122, 155, 172. Son los valores, ojo, fíjense. 229, día 12, 375, mira día 14. Mira día 14, mira día 15, mira día 16, 17, 18. Inge, eso ya es constante, Inge, ¿no? Creo que ya no hay más oxígeno, Inge. Pues entiende que no, porque ya se degradó todo, ¿no? Y ya no ha cambiado las presiones tampoco, entonces ya no se está produciendo CO2, ya no hay bacterias que estén respirando, ¿no es cierto? O eliminando ese CO2, entonces ya no hay producción. Entonces, si usted graficase esta línea desde el día 1 hasta el día 20, usted tendría una curva total de la DBO, ¿no es cierto? Que entiendo que tendría que resultar de esta manera, ¿no? Viene más o menos así, hace el quiebre y otra vez se mantiene constante. Y esto es la curva que tú conoces, ¿no? Que usted conoce, ¿no? De la DBO. Sí, ingeniero, esta es la curva que nosotros conocemos de la DBO. Bueno, pues entonces lo que queremos nosotros encontrar es en esta curva total de la DBO que numéricamente hacen conseguido puntualmente en el laboratorio cada uno de estos puntos, vamos a subdividir en dos formas de consumir la materia orgánica, ¿ok? En este caso, ¿no? En este caso, en los días donde usted ve lo normal, la curva normal, en estos primeros días se está consumiendo muy rápidamente. ¿Por qué? Porque es en 5 días, 6 días, 7 días, muy rápidamente se está consumiendo la materia carbonosa, ¿no es cierto? La materia carbonosa, ¿no? Entonces, prácticamente toda la materia carbonosa se está consumiendo, ¿no? Hasta este punto, hasta más o menos este punto, este ranguito por aquí. Luego de ahí, no es que no siga consumiéndose la materia carbonosa, simplemente que la materia carbonosa se mantiene casi constante y seguiría de esta manera. Así, muy lento. Después ya crecería muy lento. Entonces, se tendría que, para la curva carbonosa, la DBO carbonosa, seguiría degradándose porque todavía hay algo de carbono, pero muy lento, ya, prácticamente constante. ¿Hasta qué momento? Hasta el día 20. Pero prácticamente, mira la curva muy rápida que se ha llevado en los primeros días, la DBO carbonosa se ha consumido en el día 5, 6, 7. Por eso es que dicen una DBO 5, ¿no? Porque en la DBO 5 dicen que en los 5 primeros días se va a degradar la mayor cantidad de porcentaje de materia orgánica carbonosa, ¿no? Y a partir de ahí, que ya no se va a degradar la materia orgánica carbonosa, sí se va a degradar, pero de manera muy lenta, ¿no? La variación es poca. La mayor remoción se ha dado en los primeros 5 o 6 días. ¿De qué va a depender esto? De la calidad del agua, ¿no? De la calidad, definitivamente. Y obviamente, en este caso, para este caso, podría ser tranquilamente 6 días, 7 días, ¿por qué no? 6, 7 días, ¿no? Porque todavía representa un valor constante. Y a partir de aquí se eleva otra vez el consumo de oxígeno, ¿no es cierto? La demanda de oxígeno, pero porque se está oxidando, ¿no? De una manera, pues, la materia nitrogenada, pues, ¿no? El nitrógeno tiene que oxidarse. Ya no hay carbono, Inge. Ya no hay carbono. Entonces ese amonio que está ahí se oxida, ¿no es cierto? Y tiene que formar parte de quién? De los nitritos y los nitratos, pues. ¿Pero están gastando oxígeno o no? Sí, ingeniero, están gastando oxígeno. Eso va a pasar a raíz de que, como la materia orgánica carbonosa es muy biodegradable, en esos primeros 5 días, yo prefiero, o los microorganismos prefieren degradar esa materia orgánica, ¿no? ¿Sí? Entonces, es como de repente, pues, decir que si existe comida ahí, tú prefieres qué cosa. No sé, pues, qué sé yo, no sé. No sé, prefieres un postre, ¿no es cierto? A un plato que no te gusta, por ejemplo, ¿no? Si tú prefieres el postre, pues yo primero me como el postre, ¿no es cierto? Es más rápido, es más rico
y me lo como muy rápido, ¿no es cierto? Ya está. Pero ojo, ya te acabaste el postre a los 5 días. Inge, pero ahí está el plato ahí que es que no me guste, sí lo como, pero me puedo demorar comiendo. Bueno, pues ahí está la materia nitrogenada, pues, ¿no es cierto? Que se tiene que oxidar también. Entonces, por eso es que se mide en 20 días la DBO. Se dice que, de acuerdo a la calidad de agua, usted necesita unos 15 días aproximadamente para oxidar la materia nitrogenada, ¿no? O la nitrosa también, ¿no? Conocida como tal. Por eso es que ahora, a partir de aquí, nace una nueva curva, ¿ok? Que esa curva será la curva nitrogenada y esta será la curva carbonosa. Claro que recuerda que acá es como puntos suspensivos que continúa, ¿no? Pero eso no nos importa, ¿no? Nosotros nos enseñan siempre solamente esta curva, esta silueta. Entonces, la idea es encontrar una constante de biodegradabilidad de esta materia carbonosa y una constante de biodegradabilidad, bueno, sería pues de la constante para convertir la materia, el amonio a nitrato, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Ese valor. Entonces, bueno, tenemos que hacer un procedimiento. Recuerda, señores, ustedes vamos a hacer primero, ¿qué cosa? Vamos a hacer primero, recuerda que usted tiene la gráfica, ¿no? Toda esta gráfica tiene, lo puede hacer porque son datos que han tenido usted en el laboratorio. 69 hasta 387 en el laboratorio, ¿vale? Usted va a tener que sacar de estos valores a través de la gráfica los valores representativos de la DBO carbonosa. ¿Y cómo vamos a elegir eso, ingeniero? Bueno, pues de acuerdo a la silueta que usted tiene. ¿Y cuál es la silueta que usted tiene? Bueno, pues ahí está la silueta que usted tiene. Esta es la silueta total y usted va a elegir de manera gráfica, que para mí es, algunos dirán 6, algunos dirán 7. Bueno, pues el valor que usted queda, 6 o 7, este valor me representa a la curva, ¿qué cosa? Carbonos. ¿De acuerdo? Carbonos. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a realizar eso, realizar la gráfica total al inicio de los 20 días, tal cual te ha salido. Luego vamos a observar adecuadamente y seleccionar según la silueta. Recuerda que debería de estar dentro de los 5 días si es agua residual doméstica, ¿no? Si es agua residual industrial, puede ser menos de 5 días, claro, porque de repente todo, ingeniero, es un agua, ¿no es cierto?, muy buena. En los microorganismos pues pueden acabar ese postre antes, claro que sí. De repente puede ser un agua con poca, por ejemplo, materia orgánica y es lento, ¿no? Le demora de repente estar consumiendo esa materia porque hay muchos inhibidores, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser antes o después, pero de manera general se ha encontrado y se ha conseguido que la DBO5 es la DBO siempre. En realidad te estoy contando una historia que no siempre es así, ¿no? No siempre es así. Entonces usted va a elegir, pues, ¿no es cierto? A partir del número 6 o número 7, día número 6, día número 7, para atrás, esa es la curva de la carbonosa. Pero de a partir de ahí para adelante es la curva, ¿no es cierto?, de la nitrosa, ¿no es cierto?, de la nitrosa, ¿no? O de la total, pues, ¿no? La total, ¿no? Porque usted va a conseguir la nitrosa en su momento. En el caso del ejemplo puede ser 5, 6, ¿no? Algunos dirán 7. En el gráfico, ¿no es cierto?, vamos a graficar esa curva, pues la carbonosa, ¿no es cierto?, los que hemos elegido del laboratorio, y vamos a darle una ecuación, ¿no es cierto? Vamos a graficarla, eso de ahí, ¿no? Entonces, acá está. Por ejemplo, mira, acá hemos elegido hasta el día 5, 6, ¿no? Ahí está, ingeniero. Se entiende que esta es la curva de la DBO carbonosa. Inge, ya no está el lomito que estamos haciendo, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que sigue, ¿no?, la curva normal de la DBO. Esta es la curva normal de la DBO. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, señores, que para el día 10 ya tengo la curva original de la DBO. Porque obviamente usted puede dar la curva, encuadrar la ecuación. Eso sí, al momento, ¿cómo sé qué puntos tomar, ingeniero? Bueno, pues normalmente la constante de correlación
te genera una buena selección de puntos, que quiere decir que esta gráfica representa todos estos números mayor pues al punto 99 o al 99%, ¿no? Si usted tiene un R igual a 0,6, 0,7, esas gráficas, esos puntos que usted ha elegido, no te van a representar una curva más o menos que se pueda no vincular a intentar que sea pues una fórmula, ¿no? Una silueta, ¿no? Entonces no tendría que ser pues una R para estar convencidos que su ecuación, una R bastante alta, el cual en este caso nosotros la cumplimos, ¿no es cierto? La cumplimos. Y obviamente pues ya está, usted puede conseguir aquí, ¿no es cierto? La relación entre los días y la demanda biológica o bioquímica de oxígeno, miligramos por litro siempre, ¿no es cierto? Que nos ha puesto en el examen. Y bueno, ahora nosotros podemos encontrar la cantidad de oxígeno que pueda haber en la botella, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues, fíjate, si usted tiene esta curva, si usted la invierte, utilizando el Excel obviamente, va a tener esta otra curva, ¿no? Sí. ¿Y qué significa esta curva de aquí? ¿Mm? Significa la cantidad de oxígeno que está quedando en el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, ¿no? Hasta el día 20 sería, pues, ¿no? ¿Y qué pasará en el día 20? En el día 20 su botella tendrá oxígeno. Pues no creo, Inge, porque oxígeno disuelto, obviamente, ¿no? En el agua dentro, ¿no? No creo, Inge, porque ya prácticamente, pues, ya se consumió toda la materia y a través del oxígeno. Entonces ya no tengo más oxígeno. En 20 días es tiempo suficiente para oxidar toda esa materia. Ya no tengo oxígeno. Entonces, esta es la curva que nosotros encontramos para ver, pues, qué cantidad de oxígeno en su momento nosotros tenemos. Obviamente, a la inversa de este señor, tenemos esta curva, usted lo grafica, lo invierte, le saca la ecuación y va a obtener también un valor alto de 98%, ¿no es cierto? Y esta es la ecuación, si te das cuenta, ¿no? Esta es la ecuación que hemos mostrado al inicio. Mira, voy a regresar. Acá está. ¿Ves? Esta es la ecuación, ¿no es cierto? La DBO límite, en este caso carbonosa o real o la nitrosa, o la total, también no hay problema, pero en este caso como estamos en la carbonosa, será la carbonosa. Ahí está. Sería la DBO límite, que ¿cuánto es la DBO límite? 280 por L, ¿no es cierto? Elevado a, bueno, esa constante es la que nos ha salido, de los datos que hemos será el K. ¿Cuánto vale el K? 0.181 por X. ¿Qué es X? X es el tiempo en días, ¿no? Como está la ecuación. Y así usted encuentra, ¿no es cierto?, esa ecuación del consumo del oxígeno. Pero en este caso, ¿qué cosa es? La carbonosa. La carbonosa. ¿Ya? Tenemos esa ecuación principal, cómo se va comportando, cómo va saliendo el oxígeno. En el día 1, 2, 3, usted la DBO, sí la tiene, ¿no es cierto? Pero realmente me interesa el consumo de oxígeno, ¿no? De esa muestra. Bien, para tenerla constante, para tenerla constante. La concentración de la materia orgánica, porque hay menos materia orgánica, ¿no? ¿Hay materia orgánica o no hay materia orgánica? Pinche, no hay, pues, si en el día 0 había mucha materia orgánica. Sí, había mucha. Pero en el día 20 ya no hay, pinche, se acabó. Ya no hay, se acabó. Ya no hay materia orgánica, ya, chao. Se acabó. ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos la concentración de la materia orgánica. Mientras más va pasando los días, tus microorganismos van actuando, van consumiendo oxígeno, va disminuyendo el oxígeno, pero también va disminuyendo, ¿qué cosa? La materia orgánica, ¿no? Por eso es que calculamos esa ecuación. Entonces, de una DBO límite, tenemos la cantidad o la concentración de materia orgánica en un determinado tiempo. Usted a través de esto ya puede encontrar la DBO5, por ejemplo, ¿no? Obviamente está de los resultados, 280, ¿no? Igual a por E elevado a la
181 por X o por T, ¿no? El número de días, y obviamente ese valor usted tiene que corregir, ¿no? Tiene que corregir ese valor. ¿Por qué? Porque este valor que ha obtenido usted en el laboratorio es a 20 grados centígrados. Ese 0.181 es a 20 grados centígrados. Tiene que multiplicarlo por el tecta correspondiente, reemplazar la temperatura, es una temperatura alta, 26.3, 23.6. Entonces el K real será pues ¿cuánto? 0.2214. Este es el K real y usted puede reemplazar a su ecuación y encontrar la DBO 5. Esto es lo que le estaba comentando en su momento, ¿no? ¿Ve? Aquí tenemos, en realidad, esto es la curva, obviamente está hecho con muchos puntos. Esto es la curva de la DBO, esta parte nunca has visto, de la DBO carbonosa, y a partir de aquí tienes la DBO nitrosa, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, esta cantidad de aquí hasta aquí, es la DBO, ¿no es cierto? Carbonosa. Y la nitrosa es desde este punto hasta este punto. Esta resta de estas dos curvas te da la cantidad de la materia orgánica nitrosa, o la DBO en este caso, la DBO nitrosa. Entonces, así realmente pues es lo que se estudia o se tiene la DBO, ¿no es cierto? Haciendo pues estas ecuaciones, esta selección, ¿no es cierto? De resultados, ¿no? A través de unos resultados experimentales reales. Ahí está, ¿no? Es la DBO, la DBO 5, ¿no? Es una manera, es un método muy exacto, ¿no? Para poder encontrar esas constantes. Para encontrar la nitrosa es exactamente igual. Usted tendrá que hacer las curvas. A ver, déjeme un ratito, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tengo los valores, pero... valores... Tengo que varios. Vamos a ver. Vamos a ver estos valores que son sumando los 6. Estos no, a ver, estos no. Ahora usted puede servirte para investigación también, no hay problema. Este es el M1. Acá está. Este sí. Por ejemplo, voy a mostrar esto. Usted puede tener valores de DBO, por ejemplo, de la entrada en rejas, que es la calidad de agua, ¿no es cierto? Residual al inicio. Puede entrar, por ejemplo, a la salida de sedimentador, una DBO bastante menor, ¿no es cierto? Pequeñas. Sedimentador, salida de humedal. Usted puede ver, ¿no? Cómo se está comportando esa DBO ahí, ¿no? Y aquí hay cosas muy interesantes para analizar. Si yo tengo, por ejemplo, el agua residual como la muestra inicial, el agua problema, yo más o menos sé cómo es ese comportamiento, un agua residual doméstica, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que la DBO5 me va a salir más o menos tanto, un rango de tanto. Yo sé lo que puede pasar. A la salida de las rejas, bueno, pues dije, las rejas no tratan nada, pues, ¿no? Salida de las rejas, no hay nada tampoco, ¿no? Entrada, salida de rejas, no hay nada. Las rejas solo tienen plásticos, bolsas, ¿no? Madera, etcétera. Cosas grandes, que eso no tiene nada que ver con la DBO. Sin embargo, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, a la salida de un sedimentador, ¿ya? Un sedimentador después de unos lodos activados, por ejemplo, que ya generaron los flóculos y todo esto. A la salida del clarificante de un sedimentador yo puedo encontrar cómo se va a comportar la DBO ahí, o el oxígeno disuelto en este caso, la materia orgánica. Lo mismo, porque uno está en inversa y otro está pues, ¿no? Y usted puede analizar eso.
¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, el sedimentador, la DBO obviamente ya se trató, estamos 12, 15, 25, obviamente aquí están los resultados totales. Fíjate que, mira en el sedimentador, ¿qué está pasando en el sedimentador? Tengo ingeniero 12, 15, 25 y tal y tal. Después, mira, tengo Inge 130, hasta 180, Inge. Bueno, yo voy a hacer lo que usted me ha dicho, voy a graficar. Y aquí usted está intentando graficar, ¿no es cierto? Para la carbonosa. Obviamente, fíjense, ¿no? Mira, el 0, 1, 2 días, obviamente acá se dijo, bueno, debería ser por día, pero mira el día 3 y ya se disparó, ¿no? Día 4 se disparó. Esto prácticamente el día 1 y 2 nada más. Ya me estaría generando pues el consumo de toda la materia orgánica carbonosa, ¿no? Pero a partir del tercer día ya se está formando la nitrosa, ¿no es cierto? Ya se está formando los carbonatos, Inge, a partir solamente del tercer día, Inge. Es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque es un sedimentador o un decantador. Ok, Inge, en ese decantador o sedimentador yo estoy viendo que existe una DBO de 12, 15, y como va a continuar, Inge, bueno, pero realmente son valores bajos. Con respecto a la normativa, a los límites máximos, son valores bajos, así que no me preocuparía de la DBO, ¿de acuerdo? No me preocuparía de la DBO. Sin embargo, ¿qué está pasando por el otro lado? Con la DBO nitrosa. Está pasando de la parte de el amonio, ¿no es cierto? O el nitrógeno Kendall. El nitrógeno Kendall, pues es el amonio más el nitrógeno orgánico, ¿no? Da igual, ¿no? Da igual. ¿Qué está pasando? Que se está tratando, está ocurriendo el proceso de la nitrificación, ¿no es cierto? Está pasando del nitrógeno Kendall, que repito, es el nitrógeno orgánico más el amonio, se está convirtiendo ¿a qué? A nitratos. Primero a nitritos, después a nitratos, que es el proceso de nitrificación, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema ahí? Que está pasando muy rápido. A los 3 días ya está existiendo esa nitrificación. ¿Cuál es el problema, Inge? El problema realmente es que mientras más tiempo está eso de ahí, ¿de acuerdo? Mientras más tiempo está ahí, esas concentraciones de nitratos, perdone, esas concentraciones de nitrato se van a seguir oxidando. ¿Y qué va a pasar? Se va a oxidar, ¿de acuerdo? Y van a liberar nitrógeno en forma de gas, que a ese proceso se le llama desnitrificación, ¿no es cierto? La desnitrificación. Inge, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema que se genera en el nitrógeno gas? ¿Qué más quiere usted, Inge? Se está generando nitrógeno gas y se está perdiendo al medio ambiente porque como es gas se va a volatilizar. Y no estoy virtiendo nitrógeno gas al río, al lago Titicaca o a un río, que eso me puede generar, como es nitrógeno, es nutriente, una eutroficación. Inge, hasta ahí está bien. En parte usted tiene razón, pero también en parte no, porque usted tiene o está analizando un sedimentador y un decantador. El sedimentador o decantador sirve para decantar las partículas de una manera física, por su peso, ¿no es cierto? Eliminar esas partículas por su peso, que sí va a pasar. Pero si ocurre esa desnitrificación con ese nitrógeno gas, es gas, ¿no es cierto? Y es una gran cantidad de nitrógeno gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a salir burbujas y van a ir en contra de la caída o dirección de las partículas que tendrían que decantar. Y en vez de decantar, esas partículas de gas, de nitrógeno, van a salir por la superficie de tu decantador, ¿no es cierto? Y van a arrastrar esa materia orgánica. O bueno, ese lodo, ahora ya se llama lodo, ¿no? Se llama flóculo, se llama lodo, que ya va a estar, ¿dónde? En la superficie de tu sedimentador decantador. ¿Y cuál es el problema? Pues que tú sacas el agua para el otro proceso, para regar o para donde sea, donde vas a disponer de la parte de arriba del clarificado. ¿Y eso va a salir con qué? Y si usted toma la muestra, va a salir con materia orgánica, porque es pues los flóculos, y no va a cumplir.
¿no es cierto? Y no va a cumplir. Obviamente se puede analizar muchas cosas sabiendo esto de aquí, pero el principal análisis es justamente para eso, ¿no? Para eso. Mi tesis, yo no pensaba considerar esto en mi tesis, pero no podíamos clarificar el agua, ¿no? No podíamos clarificar el agua poniendo una planta, teníamos y tal, y tal, y tal, éramos como médicos ahí intentando ver qué está pasando, ¿no? Rediseñando y tal, hasta que se nos prendió el foquito y analizamos, por ejemplo, esto de la DO. Y eso estaba pasando, ¿no? Porque date cuenta, mira, ve, al día 2 nada más, ya la carbonosa ya se estaba girando para este lado. Y de aquí, mira, ya la nitrosa, ¿no? Que obviamente acá ya la continúas, la nitrosa, ¿no? El análisis es el mismo para los dos. Entonces, eso te puede ayudar, de hecho, a la petar escalerilla, que es una muy bonita planta, ¿no? Le pasaba esto eh, en sus decantadores circulares, ¿no? Ellos tienen una tecnología de los activados, eso sí, creo que no monitorean mucho los que es los nitratos, perdón, en este caso los amonios o el nitrógeno quénico, el nitrógeno orgánico, porque lo normal es pues monitorear DBO y DQO y sólidos y ya está. Bueno, pues tenían problemas al momento de intentar decantar sus flóculos porque los flotaba. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues el nitrógeno gas los hacía flotar. ¿De acuerdo? Esa era la clase del día de hoy, señores. Recuerden que la próxima clase voy para allá. El día martes tendríamos clases, PETAP y PETAR. Así que si hay alguna consulta, alguna duda. ¿Ninguna, señores? Bueno, nos quedamos. Ingeniero, entonces, como la próxima semana va a estar en Arequipa, la próxima semana es el examen. Sí, la siguiente semana es el examen el jueves. Ah, ya. Entonces el martes igual hace clases y el jueves el examen, ¿verdad? Correcto. Para PETAP y PETAR, como la vez pasada. Ya. Listo, ingeniero, gracias. Bien. Listo, señores. Que tengan un buen fin de semana.